¿qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos en este devocional semanal, ya en el quinto día del estudio sobre este tema tan importante que es el propósito de la Biblia. ¿Por qué Dios nos dio su palabra? Estamos estudiando lo que el apóstol Pablo escribió en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 al 17, lo cual vamos a leer como hacemos cada día. Dicho sea de paso, les recuerdo que la idea de este devocional semanal es que usted vaya viendo estas enseñanzas, escuchando estas enseñanzas día a día. Algunos me dicen, pastor, yo no me aguanto, el lunes ya me veo todo un saque y después lo vuelvo a repetir. Está bien, obviamente uno lo hace como quiere, pero la idea era que cada día nosotros podamos concentrarnos en una verdad principal y meditar y reflexionar en esa verdad para poder introducirla en nuestra mente, en nuestro corazón, y que también esa verdad comience a salir por nuestra boca y sea parte de nuestra propia vida, de nuestra conducta, de nuestro andar, y enriquezca nuestra comunión personal con Jesucristo. Y por supuesto, como estamos aprendiendo esta semana, nos capacite, nos entrene para poder hacer buenas obras que honren al Señor. Leemos entonces lo que Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, hablando de la Escritura. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, confrontar, para corregir, para instruir en justicia, o sea, instruir en el camino correcto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros la verdad que elimina el error y trae una creencia correcta, acertada en nuestras vidas y nos pone en el camino correcto? Y Pablo lo responde, inspirado por el Espíritu Santo, responde esta pregunta en el versículo 16 al comienzo, cuando dice: en toda la Escritura. Toda la Escritura. Ahí es donde encontramos esa verdad que tiene el poder, la capacidad de hacer eso. Ahora, cuando hablamos de toda Escritura, nosotros hoy, Pablo se refería al Antiguo Testamento, pero nosotros nos estamos refiriendo, para nosotros hoy la Escritura es todo el canon bíblico, es Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros no desechamos el Antiguo Testamento, no estamos de acuerdo con esos que dicen, no, eso era de la época de la ley, sí, eso era del Antiguo Testamento, eso era para los judíos. Nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice Pablo también en una de sus cartas a los creyentes de Corintios, les dice claramente que lo que fue escrito, hablando del Antiguo Testamento, fue escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, nuestra advertencia, para nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin, en los últimos tiempos. Así que no desechamos el Antiguo Testamento. Toda la Escritura es toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es toda palabra de Dios. Y esto lo quiero enfatizar. Toda la Escritura es provechosa, Génesis hasta Apocalipsis, es útil para nosotros, nos trae sana doctrina a nuestra vida, derriba todo lo que está mal y establece todo lo que está bien a ojos y a criterio y al pensamiento de Dios. Ahora, hoy en día hay una tendencia muy peligrosa, no hoy en día, en realidad desde hace mucho, pero hablo de hoy en día porque es el tiempo que estamos viviendo, de una tendencia de sobreenfatizar ciertas verdades de la Biblia. Entonces encontramos que se enseña o se predica sobre un tema en particular o una verdad en particular. Algunos predicadores dicen, bueno, Dios me mandó a hablar solamente de esto y este es mi tema. Este es mi fuerte. Así como hay cirujano plástico, también hay cirujano cirujano del otro. Bueno, no soy especialista en medicina, pero están los cirujanos que operan el corazón, cirujanos que operan el cerebro, hay cirujanos que operan el aparato digestivo, etcétera, 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 y nosotros somos especialistas en un tema de la palabra de Dios. Yo no encuentro sustento bíblico para apoyar esa clase de conducta ministerial.
¿Y cuál es el peligro con esta clase de conducta ministerial? De que se enfatice solamente una verdad y siempre lo mismo, es que si se sobreenfatiza una verdad, ya deja de ser la verdad. Porque la verdad de Dios es toda la Escritura. La revelación de Dios es toda la revelación. Por eso hoy es común escuchar que hay muchos evangelios. Está el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio de la salvación, el evangelio de la revelación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es lógico preguntar entonces cuál es el verdadero. Si hay un evangelio de esto, un evangelio del otro, un evangelio de aquello, entonces ¿cuál es el verdadero evangelio? Y a ver, en la Biblia, en la palabra de Dios, nos dice que hay muchos evangelios y dice que hay dos. Esa es la realidad. ¿Sí? No hay ni siquiera uno. Si hay uno que es el verdadero y hay otro que es el falso evangelio, no hay 4, no hay 3, no hay 5, hay uno que es el verdadero y hay otro que es el falso evangelio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no enfatizar solamente una verdad y menoscabando las otras verdades. Esto ya acontecía en los tiempos de los apóstoles y hoy se ha aumentado de una manera bastante preocupante en el día de hoy. Ahora, ¿por qué lo hacen así? El pastor dice, bueno, usted me dirá, pero bueno, si esto es así, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no se predica todo el Evangelio? ¿Por qué no se predica toda la Escritura, toda la revelación de la verdad de Dios que está contenida en la Biblia? ¿Por qué no se predica todo? Y bueno, hay algunas razones. La primera puede ser porque no se predica toda la verdad por ignorancia de la verdad. Hay gente que predica y enseña y que ignora la verdad y predica un mensaje completamente lleno de ignorancia. Esa es la realidad. Ignoran ellos, saben solamente una cosa, les interesa solamente esa cosa, no quieren aprender, no quieren estudiar, no quieren conocer toda la verdad revelada en la Escritura, y de su ignorancia hablan y enseñan y predican y lo hacen por ignorancia. Por supuesto, ignorar no los libra de las consecuencias. Serán juzgados por esa ignorancia, porque Dios no bendice la ignorancia, al contrario, la ignorancia está condenada en la palabra de Dios, porque la misma palabra, y lo vamos a ver también, dice que por causa de la ignorancia de Israel, el pueblo fue destruido. El otro motivo por el cual otros predicadores enfatizan una verdad hasta el hartazgo y desechan las otras verdades es porque de repente miran ministerios exitosos por televisión, por internet o por la radio y escuchan ese mensaje y ven que esos predicadores tienen éxito en el mensaje que predican. Entonces, ¿qué hacen? Como quieren tener éxito, también ellos quieren ser exitosos, copian el mensaje, agarran el mensaje, predican lo mismo, repiten como loros lo que el predicador famoso dice, y si lo que el predicador famoso dice es verdad o no es verdad, ellos no lo filtran por ningún lado, van y repiten, porque lo que están buscando no es enseñar la verdad, lo que están buscando en realidad es tener el éxito que ese predicador tiene. Es una motivación incorrecta, por supuesto, y es muy dañoso y perjudicial para la propia alma del predicador que hace eso, pero también para la multitud de gente que lo está escuchando. Por eso Santiago dijo, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque van a acarrear doble condenación. A ver, hay gente que va a ser condenada por su propio pecado, por su propia maldad, su propia rebeldía, va a ser condenada. Pero los maestros que enseñamos lo que la Biblia no enseña, vamos a ser doblemente condenados. Ya ser condenado es indescriptible, es terrible, no hay palabras para describir lo que será esa experiencia eterna y por toda la eternidad. Pero a los maestros que enseñan lo que no es la verdad de la Biblia, hay una doble condenación, y esto ya es inimaginable, el sufrimiento, el dolor, o sea, la consecuencia, por supuesto, de haber hecho las cosas de la manera incorrecta o equivocada. Y otros lo hacen y lo hacen a propósito. Esto también es real. Hay personas que predican solamente un mensaje, predican solamente una verdad que ya no es verdad, porque si se predica una verdad separada de todas las otras verdades, ya no es una verdad.
se transforma en una herejía, se transforma en una falsa doctrina, y lo hacen a propósito. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por fama y lo hacen por dinero. Lo hacen para sacarte algo, lo hacen por provecho personal, para ver si a través de esa enseñanza y de su ministerio ellos pueden vivir mejor, enriquecer su vida, ser famosos, etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol Pedro habló acerca de estos personajes diciendo que hay indoctos. Indoctos son ignorantes de la palabra, indoctos e inconstantes que tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. Inconstantes, gente que nunca reveló en su vida una firmeza en Cristo y en la palabra de Cristo, pero que tienen bastante coraje para salir a predicar y enseñar lo que no saben, y dicen que lo hacen para su propia perdición. Y Pablo habló de que las enseñanzas de estos falsos maestros, o las falsas enseñanzas de estos hombres y mujeres que por ignorancia o por el éxito o por dinero están enseñando lo que no es la verdad de Dios, porque solamente hablan de una cosa, de una cosa, de una cosa, siempre hablan del mismo tema. Dice que la palabra de estas personas, de estos predicadores y maestros, ya sea apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, por eso usted debería incluso lo que yo mismo estoy enseñando y diciendo, pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, y no porque yo lo digo, es palabra santa. Si esta clase de enseñanza de estos personajes son como destruyen el alma de los creyentes, la corrompen, así como la gangrena corrompe la carne sana. Así de peligroso es consumir esta clase de enseñanza. Ahora, ¿cómo evitar caer en esta clase de enseñanza falsa? ¿Cómo evitar caer en las manos o en los ministerios de estos personajes? Y bueno, siendo enseñados en la sana doctrina, siendo enseñados en toda la verdad de la palabra de Dios. Es la única manera de discernir lo santo de lo profano, lo verdadero de la mentira, lo que es de Dios de lo que no es de Dios. La causa del destino trágico de la nación de Israel está en una sentencia del profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido. Eso lo sabemos porque es un dato histórico irrefutable. Pero ¿cuál es la causa? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Algunos dirán: pero pastor, ¿y si le faltó, qué culpa tienen ellos? No, seguimos leyendo, Oseas 4:6. Dice: le faltó el conocimiento, y sigue diciendo: porque desechaste el conocimiento, yo te deseché. ¿Saben por qué le faltó el conocimiento? Porque teniendo la posibilidad de aprender, teniendo la posibilidad de ser enseñado, teniendo a mano la oportunidad de ser enseñado en la verdad, ellos la desecharon. No quisieron la verdad, no quisieron ser confrontados, corregidos, instruidos, desecharon el conocimiento de Dios. Entonces Dios dice: por esa causa yo también te he desechado a ti, porque desechaste mi verdad. Hoy la mayoría de los creyentes que sufren en su vida espiritual, que están confundidos, trastornados, primero, quizás están escuchando solamente predicadores que les dicen lo que ellos quieren escuchar, y eso los está volviendo desnutridos y anoréxicos espirituales. Y lo otro, otros tienen la oportunidad de aprender. Nosotros entregamos este video, para los que no tienen internet, lo entregamos este video gratuito, porque digo, si le poníamos un precio, capaz que alguno que por 10 pesos no quería aprender la palabra de Dios. Entonces dijimos: ok, vamos a quitarle la cuestión económica, aunque a nosotros sí nos sale dinero, pero bueno, lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos por amor a ustedes, invertimos en la obra de Dios, sembramos en el reino para que la vida de ustedes sea, la iglesia sea bendecida y sea edificada. Pero hay muchos que por 10 pesos no quieren comprar un video para poder ser enseñados en la palabra de Dios, pero no tienen problema en pagar 100 pesos, 120 pesos, 150 pesos para pagar el videocable, el DirecTV, que muestra puras porquerías, puras chanchadas, puras malas noticias todo el tiempo, y gastamos ¿cuánto dinero por mes para estar mirando nosotros y nuestros hijos en casa? Dicho sea de paso, yo no miro, no tengo tiempo para eso, pero están ahí en su casa mirando a la hora de comer, en su casa con sus hijos, toda la porquería que por televisión está saliendo, y nosotros pagando para eso. Y después
Vos pones 10 pesos un DVD, 30 pesos, 50 pesos, una convención, una conferencia para aprender la palabra de Dios. No, pero entonces, ¿qué es la actitud que revela el corazón, ese corazón? Es una actitud de que no quiere la verdad. No quiero la verdad. Quiero si no me cuesta nada. Pero si tengo que estudiar, y tengo que poner un video, y tengo que comprar el video, no quiero. Entonces dijimos, ok, no vamos a poner ninguna traba, nadie va a tener excusa, el video es gratis, la enseñanza la estamos ofreciendo gratuitamente, no cobramos por esto, y es una gran oportunidad. Israel tenía la oportunidad, la tenía en la mano, dijeron, no queremos la verdad. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, que lo tenían en la mano y no lo quisieron tomar, no quisieron recibir. Y esa es la triste condición de muchas iglesias y de muchos creyentes en el día de hoy. Están perturbados, están confundidos, destrozados en su vida espiritual, justamente por consumir enseñanza que no es toda la verdad de la palabra de Dios, o directamente por no estar consumiendo la palabra de Dios, no estar siendo nutridos o alimentados por la verdad de la palabra de Dios. Por eso, termino con esto. ¿Cuál es la verdadera enseñanza? ¿Cuál es la verdadera enseñanza? Es la que nos pone en el camino correcto de la vida para que podamos llegar a ser maduros en nuestra vida espiritual, capacitados, entrenados, equipados, significa maduros, y estar preparados para hacer las obras que honran a Dios. ¿Y cómo se logra eso? Con toda la Escritura. Dice la palabra, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura. ¿Cómo se logra? Enseñando toda la Escritura. Toda la Escritura es la herramienta de Dios para alcanzar esa gran meta que tenemos por delante. Dios te bendiga mucho y gracias por compartir en este quinto día de esta semana el devocional del semanal, y mañana nos volvemos a encontrar. Chao.